Hola Alejandro, ¿cómo estás? Bienvenido a Página Vital, Alejandro Aravena, arquitecto. Me da mucho gusto conversar contigo, siempre he seguido tu carrera y tus logros. Y quería que partiéramos conversando de tu camino de vida, podríamos decir, ¿no? Y quizás la primera pregunta sea, la escasez, las restricciones han sido siempre parte de tu proceso creativo, ¿no? Entonces, quería saber si es que eso tiene, algo de eso aprendiste en tu niñez, de tu familia, con tus padres. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo, encantado de poder conversar. Hace tiempo que nos hemos encontrado en distintos lugares, desde espacio público para adelante, y siempre es muy estimulante poder tener esa conversación. Ahora, de volver para atrás, sí, debe ser inevitable que es lo que a uno lo haya marcado, puede ser más consciente o menos consciente. Yo diría que la palabra escasez apareció muy posteriormente en mi vida como algo que te termina marcando. Hasta antes de eso son de esas experiencias que como te rodean, uno supone que son normales nomás. Y claro, de donde yo vengo es probablemente muy representativo de la mayoría de las familias chilenas, que hay un esfuerzo de poder conseguir cada cosa, desde acceder a la educación, desde acceder a la vivienda, o sea, cada cosa cuesta. Y eso de alguna manera te genera un cierto temple, no haces las cosas solo porque tengas ganas de hacerlas, tienes que hacerte necesario, tienes que tragar e identificar restricciones para que eventualmente eso no sea una especie de condena a vivir dentro de tus circunstancias, sino que logres transformarla en el potencial de las cosas. Una familia que yo partí estudiando en una escuela pública, en primero básico, y por distintas circunstancias pude llegar a un colegio privado. Mis padres hacían clases en ese colegio. Probablemente, y todavía sea la realidad para mucha gente, si no estudias en un colegio privado, tú llegas a la universidad probablemente queda hipotecada. Entonces, muchas cosas tienen que haber explicado el tener que, cuando se te da una oportunidad, no soltarla, tratar de sacarle el máximo partido posible. Eso yo creo que de alguna manera está en esa formación inconsciente que terminas recibiendo. Vamos a ver esto de las oportunidades un poco más adelante, porque también ha habido otras oportunidades en tu vida que te marcaron. Quería preguntarte como el carácter de ese niño. ¿Eras muy disciplinado? ¿Eras muy dado a la abstracción? Yo diría que era y todavía sigo siendo bastante nerd. Esto además es una recomendación que, no sé, en algunas entrevistas dice que le recomendaría a arquitectos jóvenes ser lo más nerd posible. Es un cierto... Disfrutar. Disfrutar de conocer cosas, una especie de curiosidad por cosas que no son las que uno naturalmente sabe hacer. Los dinosaurios, la geología... Admirar a gente que hace cosas que le salen bien, desde producir belleza hasta... hay unas ciertas épicas en historias de ciertas personas que a mí me parece fascinante. ¿Tú admirabas a personas de niños así, que te movilizaban? No, a mí me encantaba leer la enciclopedia. Sí. Por el gusto de ir a descubrir cosas extrañas que habían en la enciclopedia. Y al final tenía unas páginas como de imágenes, ¿no? Que aparecían cosas que uno revisaba. En verdad, lo que hubiera. Además, era una sociedad con bastante poca información en Chile, ¿no? Estoy hablando de los 70 y los 80. Sí, entonces, cualquier cosa era una especie de avidez por abrir el mundo, abrir la cabeza, ponerse en situaciones que no son las normales de uno. De eso como que me acuerdo, pero no mucho más. ¿Y había algo de arquitectura en esa enciclopedia que te llamara la atención? Nada, la arquitectura todavía era algo que totalmente borroso. Creo que dijiste alguna vez que uno no entiende por qué necesariamente el dibujo y las matemáticas juntas tienen que significar que uno va a estudiar arquitectura. Y en verdad yo no supe hasta después de haber entrado a la carrera de qué se trataba. Y cosa que me parece en verdad que no está nada de mal, porque no tenía ninguna expectativa, tampoco ningún prejuicio. O sea, la arquitectura fue y empezó a ser todo aquello que los buenos profesores te mostraban que podía hacer. Entonces ese entrar como despejado mentalmente creo que terminó siendo
una cosa bastante buena, pero no tenía idea lo que era la arquitectura ni qué esperar de la arquitectura. Sí, además con 17 años cuando sales del colegio, ¿qué puede uno saber de qué quiere estudiar? ¿En algún minuto tuviste una crisis entre medio, en tercer año, algo así, como que de repente como que te enrelaste, ¿no? Como que volviste a creer en la arquitectura dentro de la escuela? No, yo creo que esa es cuando yo ya me titulé. Sí. No, esa es la otra crisis ya después de ir a Venecia y todo. Claro, Pero dijiste una vez que tuviste un curso que te costó y después encontraste este taller, el taller famoso de Morales, ¿no? O sea, a ver, era una mezcla de haber tenido de entrada muy buenos profesores. Yo creo que Fernando Pérez, tuve la suerte de que fue el primer profesor en ramos teóricos y en taller. Y él todavía creo que es la persona a la que más les debo, no solo como formación profesional, pero además de darte oportunidades en la vida. Tuve esa suerte. Pero yo creo que... Estamos hablando de Fernando Pérez. Fernando Pérez, que ahora está siendo postulado a Premio Nacional de Arquitectura, que me parecería a mí y es director del Museo de Bellas Artes. Sería un orgullo que una persona de ese calibre intelectual se le reconozca el rol que ha tenido en la formación de distintas personas. ¿Cómo se eligió?